Buenas tardes. Les damos la bienvenida a este primer seminario de filósofos de Cantabria en la modernidad. Es un honor, de verdad, presentar esta actividad. Queremos dar las gracias a la Sociedad Cántabra de Historiadores de la Filosofía Española, especialmente a su presidente, Gerardo Bolado, que hace un trabajo incansable, una labor encomiable, con cursos, seminarios, conferencias, exposiciones, muchas reuniones y una revista emblemática que pueden consultar, la revista Hitos, sobre historia de la filosofía española. Damos también las gracias al Centro de Estudios Montañeses, que colabora en esta actividad con los salones compartidos, con el diseño y la programación. Hay en sus filas filósofos importantes como Marcial Solana, del que hablaremos el próximo miércoles a esta misma hora. El Centro de Estudios Montañeses, como saben, es una institución emblemática, 90 años de historia en la cultura de Cantabria, tercer piso de este edificio, cronista oficial de la provincia, asesor heráldico, en fin, toda una institución al servicio de los ciudadanos. También muchas gracias al Ateneo de Santander, que nos recibe en este salón espléndido. Y hoy en la mesa tenemos a Carlos Nieto, que nos va a hablar de González Linares, y Arantxa Iturrioz, que le va a presentar. Así que bienvenidos a todos, muchas gracias y tienen ellos la palabra. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Hoy Carlos Nieto Blanco, filósofo y escritor, nacido en Santander en 1947, nos va a acercar la figura de Augusto González de Linares. Nos hará su semblanza y explicará su legado como naturalista. Carlos Nieto Blanco es licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Salamanca. Cuenta con estudios de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Su actividad docente ha sido la de profesor titular de Filosofía en la Universidad de Cantabria, profesor tutor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en el Centro Asociado de Cantabria y catedrático de Filosofía de Enseñanza Secundaria. Su actividad investigadora se desenvuelve dentro del área de la filosofía con especial referencia a la historia de la filosofía moderna y contemporánea y al pensamiento español contemporáneo, orientando su investigación, entre otras cuestiones, a las relacionadas con el lenguaje, el sujeto y la acción. Ha participado en proyectos de investigación y en congresos de ámbito nacional e internacional en calidad de ponente invitado. Carlos Nieto cuenta con numerosas publicaciones, entre las que destacan las siguientes: Llegar allí es tu destino, viaje alrededor de la literatura de viajes, de 2023, El mundo desde dentro, el pensamiento de José Ferrater Mora, prólogo de Victoria Camps, epílogo de Javier Muguerza, de 2021, Discurso sobre la democracia, de 2020, Memoria e interpretación, de 2016, De espacios, mares y tiempos, homenaje a José Luis Casado Soto, de 2015, Augusto González de Linares, obra completa, de 2014, La religión contingente, de 2013, Augusto González de Linares, La vida de los astros, de 2004, La conciencia lingüística de la filosofía, de 1997, Saber, sentir, pensar, de 1997, Lecturas de historia de la filosofía, de 1996, Freud, La cuestión del análisis profano, de 1988, La filosofía en la encrucijada, Perfiles del pensamiento de José Ferrater Mora, de 1995. Bueno, esta conferencia de Carlos Nieto, que tiene por título Augusto González de Linares, 1845-1904, Semblanza y legado de un naturalista, forma parte del primer seminario abierto Filósofos de Cantabria y Modernidad Filosófica, organizado por la Sociedad Cántabra de Historiadores de la Filosofía Española con la colaboración del Centro de Estudios Montañeses, como ha recordado su presidente ahora. Este seminario ofrece al público del Ateneo otras dos conferencias, además de la de hoy. La del próximo miércoles 26 de marzo, Marcial Solana, un historiador de la filosofía española en Cantabria, por Antonio de los Bueys, Güemes, y la del miércoles 2 de abril,
el doctor Enrique Diego Madrazo, Pedagogía y Eugenesia, por José Antonio Hernández Moral. Bueno, pues están invitados a estas otras conferencias, pero bueno, ahora damos la palabra a Carlos Nieto. Adelante, Carlos. Buenas tardes. Muchas gracias, Arantxa, por tu presentación. Quiero comenzar agradeciendo a la Sociedad de Historiadores de la Filosofía Española la invitación a participar en este seminario y, por supuesto, al Centro de Estudios Montañeses, que es quien lo patrocina en última instancia, y también al Ateneo de Santander, que me ha acogido ya más veces, y especialmente a todos vosotros que estáis dispuestos a aguantar aquí, digamos, un rato de convivencia. Bueno, en todo caso, deseo, como ya le comenté a Rosa Coterillo, dedicar esta conferencia a la memoria de mi amigo José Luis Casado Soto, puesto que con él compartí muchas horas de conversaciones sobre la cultura de Cantabria, y además me abrió las puertas de uno de los muchos archivos que he tenido que consultar, como es el del Museo Marítimo del Cantábrico. Bueno, la conferencia pertenece, diríamos, a un género que se puede llamar la historia intelectual, que maneja varios discursos, ¿no?, como la ciencia, la filosofía, la literatura, la religión, etc. En este caso nos vamos a referir a la ciencia y a la filosofía. Y esa historia corresponde a un personaje de Cantabria que se llama Augusto González de Linares, que vivió 59 años, murió joven, nació en el año 1845 y murió en 1904. Lo que yo voy a decir en este tiempo pues solamente puede ser un resumen, ¿no? Y en todo caso pues está recogido, para quien lo desee, con amplitud en la obra que tengo aquí, que no es una amenaza, sino simplemente para decir que existe, ¿no? Y luego haré simplemente una relación aritmética a ella. Bueno, entonces creo que esta biografía intelectual se puede dividir en tres etapas. Una desde el nacimiento de Augusto hasta su expulsión de la universidad. Otra, la segunda, desde la fundación de la Institución Libre de Enseñanza hasta el nombramiento de director del Laboratorio de Biología Marina. Y la tercera, finalmente, desde esta hasta su muerte en 1904. Augusto nació en el pueblo Valle de Cabuérniga, ¿no?, situado en el valle del mismo nombre, y fue hijo, el último hijo, el más pequeño de otros 8 que tuvo el matrimonio, y quedó huérfano de padre cuando contaba solo 1 año de edad. Su educación primaria y secundaria corrió a cargo de un familiar, y entonces durante unos cuantos años se hizo como interno en el Colegio de los Padres Salesianos de Villacarriedo. Después continuó en el Instituto de Santander, que era único entonces, y finalmente el bachillerato lo obtuvo en la Universidad de Valladolid. Allí comenzó su carrera de Ciencias Naturales y de Derecho. No las finalizó allí, sino que las finalizó en la Universidad de Madrid, o la Universidad Central, como se llamaba entonces, alcanzando el grado de licenciado y luego, en el año 1871, el grado de doctor. Los estudios de Derecho no los finalizó, pero también se matriculó en cursos de Filosofía y Letras, pero en todo caso revelan una faceta muy interesante de su personalidad, que es el interés por distintos aspectos de la cultura, tanto, diríamos, en términos actuales, científicos como humanísticos. Bien, cuando va a Madrid para
finalizar su licenciatura y comenzar los estudios de doctorado, se encuentra con un fenómeno cultural que le va a influir decisivamente a él y a otra mucha gente de la España de esa época, que es con el krausismo, nombre que se da a una tradición o tendencia filosófica que se desarrolló en Alemania, fundamentalmente en Alemania y en Bélgica, pero que influyó durante bastantes años, sobre todo la segunda mitad del siglo XIX en España y en América. Esta influencia va a ser muy decisiva en el desarrollo intelectual de Linares. Pero además de ella, él, fue una persona que se desenvolvía bien en el conocimiento de las lenguas modernas. Entonces, por ejemplo, leía el alemán y fue traductor de algunos textos de filosofía del derecho y del derecho en colaboración con otros de esa lengua. Pero existía entonces en la cultura alemana un movimiento que tiene también alguna relación, aunque es anterior, con el krausismo, que se conocía como la Naturphilosophie, la filosofía de la naturaleza, que estaba, diríamos, asociada de algún modo culturalmente al romanticismo. Y entonces esta orientación tenía como una de sus características el considerar la naturaleza como un todo orgánico, ¿no? Como un todo vivo, ¿no? En el cual estaba inserto el propio ser humano, que tenía una dimensión dinámica, no estática, y que estaría en relación con lo que unos años después se llamaría el evolucionismo. Hay algunos nombres como no muy conocidos actualmente, Oken, Carus, etcétera, etcétera. Bueno, sin embargo, este planteamiento no es el que afloró fundamentalmente en su caso, sino que fue, como decía antes, el krausismo, que tenía algunas relaciones. Su nombre se debe a un filósofo idealista alemán, no considerado como una gran estrella del pensamiento alemán del siglo XIX, un filósofo idealista, pero no comparable, por ejemplo, con Hegel. Sin embargo, pues su influencia fue grande, porque sobre todo estaba muy interesado en cuestiones que tenían que ver con la sociedad, con la política y con la educación. Es decir, una filosofía práctica, a pesar de que tenía un sistema teórico pues muy elaborado y bastante indigesto desde el punto de vista de su lectura. O sea que no les aconsejo que lean muchos textos krausistas, a menos que tengan un problema, digamos, de insomnio o algo así, ¿no? Porque eso, diríamos, estaba escrito además, o sea, con una prosa bastante difícil de aceptar. Sin embargo, su parte práctica tuvo un peso fundamental. Entonces, en España, a mediados del siglo XIX, se produce por parte de un filósofo que fue el iniciador, no cronológicamente, pero sí el más influyente, que se llamó Julián Sanz del Río, que hizo un viaje a Alemania, a Heidelberg y a Bélgica en el año 43, y entonces allí trajo las ideas de Krause y de los krausistas que estaban en ese momento en circulación. Y resulta que anidaron, por decirlo así, esas ideas que inicialmente eran más abstractas. Parece mentira y todo el mundo se extraña de que anidasen y fuesen influyentes en un país como España, que no gozaba precisamente de una gran tradición filosófica. A su vez, había otros textos que se conocían ya, pero fundamentalmente fue a partir de esa fecha. Este profesor era catedrático de la Universidad de Madrid y prácticamente sus discípulos fueron copando, ¿no?, de
algún modo las cátedras y fueron creando un clima de influencia, ¿no?, de estas teorías. Y Augusto González de Linares, que estaba por esas fechas en Madrid haciendo el doctorado, pues se encontró con ese mundo y entró a formar parte de él en los círculos donde se desarrollaba, y encontró sobre todo como mentor a un personaje extraordinario que será un poco, diríamos, el emblema de esta tradición y de otra que le va a continuar, que fue Giner de los Ríos. Bueno, como no voy a entrar en ningún desarrollo de este sistema filosófico, está ahí para el que lo quiera leer, sí me interesa destacar algo que va a influir decisivamente, y es que estos pensadores krausistas, entre los que se encontraba el propio Augusto, pues se autodefinían como racionalistas, pero no un racionalismo cualquiera, sino un racionalismo adjetivado como racionalismo armónico. Y proponían que en lugar de exacerbar las contradicciones de la realidad en los diferentes ámbitos, ¿no?, como era, por ejemplo, la dialéctica de Hegel, por el contrario, se considerasen como elementos complementarios, ¿no? Y voy a leer unas parejas de estos elementos para ver cómo se puede no excluir uno de los dos, sino incluirlos, ¿no?, haciendo una lectura, como se llamaría hoy, inclusiva. Por ejemplo, especulación y experiencia, pues ni especulación solo, ni experiencia solo, o sea, ni idealismo solo, ni empirismo, sino ambas cosas. Especulación y experiencia, idea y hecho, sujeto y objeto, ciencia y religión, naturaleza y espíritu, individuo y sociedad, libertad y Estado. Bueno, la singularidad de la personalidad intelectual de González de Linares es que, habiendo alcanzado una formación académica en ciencias naturales alta, es decir, fue doctor, sin embargo, él nunca renunció a presupuestos de carácter filosófico, de manera que su concepción científica estaba presidida por algunos principios de esta naturaleza que procedían del krausismo. Por ejemplo, estos tres. Uno, la naturaleza forma un todo. Todo lo que existe está relacionado de algún modo. Es decir, desde los elementos más inertes hasta los seres, como el ser humano, más desarrollados. Hay una concepción en la cual esa naturaleza, ese todo, es como un organismo, como un gran magno organismo donde cabe absolutamente todo. Y entonces ese organismo está vivo, con lo cual pues hay una interpretación no solamente naturalista, sino vitalista, ¿no? González de Linares escribió un texto que yo edité hace años, que se llama La vida de los astros. Él consideraba que los astros, ¿no?, eran seres vivos y que precisamente la vida era algo que no había venido, diríamos, como desarrollo posterior a los elementos puramente inertes, sino que estaba allí desde el principio y incoactivamente fue apareciendo con el paso del tiempo, ¿no? En segundo lugar, esa unidad va a la propia ciencia, es decir, no solamente hay una unidad, por decirlo en términos un poco pedantes, ¿no?, ontológica, ¿no?, toda la realidad o el ser es uno, sino que hay una unidad en el saber, en la ciencia. La palabra alemana actual para referirse a la ciencia es la palabra Wissenschaft, y esa palabra significa etimológicamente un saber de todo. Bueno, ese saber de todo, o sea, ese saber que tiene en cuenta la totalidad, de manera que para conocer algo hay que relacionarlo con los distintos elementos que lo componen y con los que está en relación, es o será uno precisamente de los
presupuestos del pensamiento de González de Linares. Y el más importante, el más práctico, es lo que yo denomino el imperativo de la ciencia, o el ethos o la ética de la ciencia. Para los krausistas, el conocimiento científico que lleva a la verdad es algo extraordinario, es lo más alto a lo que se puede llegar, ¿no? La sociedad se compone de muchas alianzas según su terminología, y una de ellas es precisamente la ciencia. Bueno, pues en la ciencia está inserto o intrínseco la condición de que ha de enseñarse. Es decir, esencialmente, en su propia estructura interna, la investigación que desarrolla alguien para llegar a un conocimiento y para llegar a la verdad exige, pone en marcha un mecanismo para que eso no se quede escondido en su individualidad, sino para que eso salga al exterior y beneficie precisamente y se difunda para el bienestar y el progreso de la sociedad y en última instancia de la humanidad. Con lo cual, aquí se está ligando ya conceptualmente, esencialmente, ciencia con enseñanza de esa ciencia, es decir, ciencia con pedagogía. Y de ahí se puede pasar rápidamente a lo que vamos a contar a continuación, a cómo estos krausistas en un momento dado pues sienten la necesidad de fundar una institución de enseñanza o pedagógica como es la Institución Libre de Enseñanza. Bueno, os leeré una frase de González de Linares que habla de esto. Por ejemplo, dice: la construcción de la ciencia como obra de la actividad humana y obra tanto individual como social consta de dos funciones: la investigación de la verdad y su comunicación por parte del investigador a los demás hombres, es decir, la indagación y la enseñanza, la heurística y la didáctica, como suelen dominar los lógicos. Bien, en este ámbito de, digamos, de influencia o de las tendencias intelectuales que estaban circulando por el mundo, González de Linares recibe también las del evolucionismo biológico, que pertenecía fundamentalmente a dos autores en esa época. Por un lado Darwin y por otro lado Ernst Haeckel. A ambos dedica estudios Augusto y de ambos pues se acerca y se distancia, es decir, su evolucionismo tiene, digamos, un sentido crítico desde el punto de vista que no acepta exclusivamente todas las tesis de unos y de otros, pero se mueve precisamente en esa dirección, porque además de la ciencia, ese sistema de Krause pues era un sistema que incluía precisamente la noción de evolución de la realidad, que por cierto es una noción muy antigua. Dentro de la historia del pensamiento pues vienen nada menos que de Anaximandro en el siglo VI antes de nuestra era, y es una idea un poco guadiana que ha ido apareciendo y desapareciendo hasta que, diríamos, eclosiona o explota con los evolucionistas del siglo XIX. Bueno, hay dos fechas, una que tiene un interés de festivo y otra de drama, que son la del año 1872 y la del año 1875. En el 72, González de Linares obtiene dos cátedras, la cátedra de Instituto de Albacete, que prácticamente no la desempeña, y la de catedrático de Ciencias Naturales en la Universidad de Santiago de Compostela, de una materia que se llamaba Ampliación de Historia Natural, impartida en Santiago, no en la Facultad de Ciencias, sino en la Facultad de Medicina. Es decir, los alumnos de medicina, los de primero,
tenían que cursar una asignatura que se llamaba Ampliación de Historia Natural, y allí, según cuentan las malas lenguas, pues don Augusto no solamente les enseñaba la historia natural, sino que les daba un poco de alimento filosófico que a ellos les producía a veces un poco de indigestión, ¿no? Y eso, diríamos, le creó algún tipo de problema entre otros. Y luego, ese año 1972, se produjo un acontecimiento que revolucionó la vida de una ciudad tan levítica como Santiago de Compostela, porque fue invitado a dar una conferencia en un centro que se llamaba Academia Escolar de Medicina, que lo llevaban los estudiantes, y entonces allí pues hizo una defensa muy cerrada del evolucionismo. Acababa de llegar porque obtuvo precisamente por oposición ese año la cátedra, y entonces creó un entusiasmo en una parte del público y un rechazo en otra parte. Y entonces no conservamos ningún documento de él que leyese esto, ni solo alguna noticia de prensa, pero hubo un estudiante ya que luego fue un catedrático de química muy importante, Carracido, que asistió, y entonces muchos años después, contó esto como algo que convulsionó la vida de la ciudad, y decía que la gente discutía a la salida, ¿no? Por cuestiones de este tipo, mezcladas por supuesto con cuestiones ideológicas y políticas. Y el acontecimiento, diríamos, dramático, por decirlo así, fue que fue expulsado de la universidad en el año 1975, junto con otros 20 personas más en España, por negarse a someter sus textos, sus libros, ¿no? Su enseñanza a los dogmas de la Iglesia Católica que el ministro de Fomento, el marqués de Orobio, trataba de imponer. Esto se conoce como la segunda cuestión universitaria. La primera fue casi 20 años antes. Y entonces González de Linares y su compañero de la Junta de Farmacia, Laureano Calderón, fueron los primeros que se rebelaron contra esta medida. Y hay un testimonio de un paisano de él y nuestro, Ruiz de Quevedo, que nos cuenta un poco la carta que le dirigió al rector para rechazar el someterse a esta disciplina. Dice: las disposiciones, las del ministro, están además en abierta y visible contradicción con lo mandado y declarado en las leyes del Estado, bajo las cuales, y al amparo y garantía que prestaban al principio de libertad en la exposición, método y dirección total de la enseñanza, aspiré y llegué a la dignidad de profesor, que respeto y estimo lo bastante para no autorizar con mi asentimiento y obediencia disposiciones que en la esfera de mi deber profesional se apartan de lo que a mi conciencia afirma y la ley declara y garantiza. Bueno, un punto no le hubiera venido mal en ese texto, pero bueno, así es, ¿no?, como él se manifestaba. Bien, entonces, además de otros asuntos, esto trajo como consecuencia que estos profesores de Santiago, de Madrid, de Oviedo, de otros sitios, expulsados de la universidad, expedientados, sin empleo y sin sueldo, decidiesen poner en práctica por su cuenta las ideas pedagógicas que no podían desarrollar precisamente en la enseñanza pública, con lo cual se vieron forzados a fundar una institución de carácter privado, ellos que eran funcionarios públicos, ¿no?, expedientados. Y entonces fundaron la Institución Libre de Enseñanza, una institución privada que se financiaba con las aportaciones de los socios en forma de acciones, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí tiene un papel muy importante la casa
donde nació González de Linares, en Valle de Cabuérniga, que seguramente algunos de vosotros conoceréis. Es una torre, ¿no?, de planta baja y 2. Entonces, allí, en agosto de 1975, se reunieron con Francisco Giner de los Ríos, Nicolás Salmerón, Ruy de Quevedo, Augusto González de Linares y su hermano Gervasio, que era el mayor y que también, aunque se interesó por otros temas agropecuarios, pues estaba ligado durante toda su vida a la Institución Libre de Enseñanza. Entonces, en ese agosto del año 1975 se ponen las bases precisamente de lo que después, en el año 1976, pues en el año 1876, quiero decir, será la fundación de la Institución Libre de Enseñanza. Bien, si vais a visitar esa casa, veréis que hay una placa en ella, en el centro. En la parte de abajo hay algo que no le va muy bien, hay el letrero de un supermercado que no encaja mucho, pero ni con la piedra ni con la placa. Y la placa la puso, recordando esto, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en el año 1982. Bueno, de los documentos fundacionales de la Institución Libre de Enseñanza, el que más se ha repetido, ¿no?, el que más se ha leído quizá y citado, que yo lo voy a leer ahora, es el artículo 15 de los estatutos, que dice lo siguiente: la Institución Libre de Enseñanza es completamente ajena a todo espíritu e interés de comunión religiosa, escuela filosófica o partido político, proclamando tan solo el principio de la libertad e inviolabilidad de la ciencia y de la consiguiente independencia de su indagación y exposición respecto de cualquier otra autoridad que la de la propia conciencia del profesor, único responsable de sus doctrinas. Bueno, esta declaración tan categórica, ¿no?, pues representaba un poco el sentimiento de todo este grupo de personas que a partir de este momento ya no, y así lo trata la historiografía, ya no se puede hablar solamente de krausismo, sino de krauso-institucionismo, es decir, de los institucionistas que habían partido precisamente de las ideas de Krause. Y entonces, en ese momento, el éxito que va alcanzando paulatinamente la Institución Libre de Enseñanza, la ILE, como se la conoce en siglas, es una suerte de confluencia entre unas minorías progresistas, liberales, demócratas, ¿no?, republicanas en algún caso, ¿no?, procedentes de la burguesía, unas élites, ¿no?, y al mismo tiempo, pues, una serie de filósofos y científicos que, amparándose en ese racionalismo armónico, estaban por trabajar y por extender precisamente esos bienes que la ciencia ponía en disposición para el conjunto de la sociedad. Y esto lo hacían de una manera militante porque se movían entre dos extremos muy poderosos ambos, ¿no? Por un lado estaba, digamos, la reacción representada por un tipo de catolicismo, y por otro lado estaban los movimientos, digamos, más revolucionarios, ¿no? Y entonces, entre la reacción y la revolución, estas minorías intelectuales y científicas, ¿no?, y élites burguesas progresistas, como decíamos antes, pues se proponen llevar a efecto un trabajo que le podíamos calificar de reformista.
no ni de reaccionario ni de revolucionario, sino de reformista. Y para ello, frente a ellos, lo que tenían era un documento o dos documentos, ¿no?, que se deben a un papa llamado Pío IX, que en el año 1864 publicó una encíclica que se llamaba Quanta Cura y le añadió un listado sílabus, ¿no?, en el cual se incluían todos los errores los cuales eran los que debían de evitar los católicos. ¿Y cuáles eran esos errores? Pues todo lo que se sabía en ese momento. Todo era malo, todo era erróneo, ¿no? Entonces se condena el liberalismo, el socialismo, el comunismo, el anarquismo, la libertad de conciencia, la separación de la Iglesia y del Estado, etcétera, etcétera. Es decir, todo aquello que representaba algo que quería proporcionar un progreso social, intelectual, para la sociedad, quedaba condenado, ¿no?, como un error. Entonces, aquí se produce un fenómeno que es la actitud que toman estos institucionistas, porque ellos se consideraban religiosos y, en cierto modo, también pues cristianos, ¿no?, porque les interesaba el mensaje de amor evangélico, etcétera, etcétera. Pero con este documento y con este papa no podían ser en absoluto cristianos, sino que se apartaron, y por eso muchos luego fueron calificados como ateos, etc., pero no lo eran, porque incluso el sistema filosófico de fondo ese que yo me he negado a explicar para para que no me odien más, ¿no?, partía precisamente del supuesto de que en el pensamiento el ser humano se eleva por un lado hasta alcanzar lo absoluto, y ese absoluto es Dios, ¿no? Y entonces, y luego desciende y se aplica la realidad, con lo cual ese todo se identifica precisamente o está dentro de ese absoluto, y algunos fueron o acusaron a los krausistas de panteístas, y ellos se defendieron diciendo que no eran panteístas sino panenteístas. No todo es Dios, pero todo en Dios. Bueno, pues ellos, que tenían ese sentimiento religioso, se apartaron radicalmente, y por ese motivo este artículo 15 refleja bastante bien este tipo de situación. Bueno, a partir de ese momento, pues González de Linares se convierte en uno de los miembros fundadores de la Institución Libre de Enseñanza, fue el primer secretario, y dedicó tiempo a la enseñanza que pusieron en marcha, sobre todo de ciencias naturales, esta institución. Y a partir de este momento irá reorientando su actividad, focalizándola en la biología marina, que será finalmente a donde le conduzca el desarrollo de su propia vida intelectual. La expulsión de la universidad en el 75, cuando entró el gobierno liberal de Sagasta, hubo una amnistía y los introdujo otra vez dentro del sistema en el año 81, se reintegraron, y en ese año González de Linares se casó con Luisa de la Vega y Béter, y tuvieron dos hijos, un hijo y una hija, y Luisa de la Vega será una de las dos mujeres, las dos únicas, no tenemos más noticias, que trabajaron cuando se fundó el Laboratorio de Biología Marina en Santander. Luisa de la Vega era de origen francés, y entonces colaboró haciendo o representando gráficamente en acuarelas que están visibles en el Museo Marítimo de aquí del Cantábrico, representando los
pues, animalillos que iban extrayéndose precisamente de las aguas cuando empezó la investigación. Bueno, en el año 1886 se crea una institución que va a ser la primera en España, porque no existía esa, que es precisamente el Laboratorio de Biología Marina, o también denominado, leo textualmente, Estación Marítima de Zoología y Botánica Experimentales. Se crea en el año 86 por parte de un ministro, Montero Ríos, que era institucionista. Y aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis por lo que pasa ahora y lo que pasará después. Hay una correlación estrechísima entre la política española de esa época, de la segunda mitad del siglo XIX, y el desarrollo científico e intelectual. Esa correlación significa, en este caso, que todo lo que González de Linares va a ir consiguiendo poco a poco, se puso en marcha, o lo pusieron en marcha, las autoridades del Partido Liberal de Sagasta en sus distintas facciones, ¿no? Y todos los problemas que tuvo, las dificultades que encontró, los obstáculos, etcétera, se los fue poniendo el Partido Conservador de Cánovas. O sea que había, digamos, una relación estrechísima entre lo uno y lo otro. Bueno, entonces, los objetivos de este centro que se crea en el boletín, o sea, en la Gaceta de Madrid, como se llamaba entonces, pero todavía no había ninguna sede física, ¿no? Eran tres: estudio de la y enseñanza de la fauna y flora marinas; 2, aplicación de estos conocimientos a las industrias marítimas; y 3, formación de colecciones científicas para uso de museos y centros de enseñanza. Pero, como decía antes, la estación nacía sin sede. González de Linares consiguió, por parte de los gobiernos que le apoyaban, que pusieran a su disposición becas y estancias en el extranjero, en Francia, en Inglaterra y sobre todo en Nápoles, en la famosa Estazione de Nápoles, que era la más famosa de biología marina, donde estuvo casi un año. Allí aprendió las técnicas que él desconocía. Bueno, entonces, según eso, no había sede de este laboratorio, pero tampoco había director. Y entonces, primero se crea la sede y luego se nombra al director. Y el director que salió fue precisamente González de Linares, después de un concurso en el que él fue, digamos, el más laureado, por decirlo así, ¿no? Y la sede tenía que decidir el trabajo de investigación que el director fuese haciendo después de recorrer todas las costas de España. Entonces, eso lo fue haciendo González de Linares. Tardó bastante, hasta el punto de que en el Parlamento lo recusaron porque no se buscaba cuál era las... O sea, no se decidía cuál era la sede, pero todos sabemos que la intención de González de Linares era ponerla en Cantabria, y no se atrevía a decirlo sin tener una base documental o científica que lo justificase. Y entonces hizo un informe que fue muy, después de recorrer todas las costas, hizo un informe que fue muy alabado precisamente por la Comisión de Instrucción Pública. Y entonces, en ese informe él proponía que la Estación de Biología Marítima se estableciese en Santander, en la ciudad de Santander, en el puerto de Santander, se decía, y dio argumentos teóricos y prácticos. El argumento teórico más importante, que luego yo he hablado con algún oceanógrafo actual y dice que fue un visionario en este sentido, fue que, a diferencia, por ejemplo, de otras localidades costeras españolas, incluidas las gallegas, que tenían mucho interés, Vigo, etcétera, ¿no?
también Menorca, Barcelona, etcétera, que se disputaban esto. A diferencia de ellas, la costa cantábrica, especialmente la de Santander, permitía que la investigación de la biología marina, zoología y botánica, fundamentalmente la zoología, pues se pudiese hacer no solo sobre la fauna literal, no solo sobre la fauna pelágica, sino sobre los fondos abisales, ¿no? Lo que se llaman los fondos marinos, que aquí están muy próximos a la costa y tan próximos que en tan poco espacio se pueden alcanzar profundidades de 2.000 o 5.000 metros. Y él sabía ya se sabía, se conocía algo de la estructura de esos fondos y sabía que los fondos marinos que se extienden desde Santander hacia el norte reflejan la estructura del territorio de la provincia de Cantabria, de manera que se trata de una gran cordillera que está surcada por valles, exactamente como los valles que, diríamos, recorren aquí los ríos de la cordillera cantábrica hasta el mar. Bueno, en segundo lugar, había componentes prácticos y este componente fue lo que desempató la candidatura de San Vicente de la Barquera, con la cual él estaba muy ilusionado, porque decía que eran unos fondos y unas aguas extraordinarias por la fauna que se podía encontrar, y Santander. Entonces, esto fue, por un lado, porque el puerto de Santander pues, disponía de barcos, según su expresión textual, vapores de poco tonelaje y mucha máquina, que son los remolcadores, y sobre todo porque poderoso caballero es don dinero. Entonces, la Diputación de Santander entonces pues daba durante 12 años 7.500 pesetas, 5.000 pesetas durante 12 años a cualquier localidad de la costa donde se estableciese la estación. Pero el Ayuntamiento de Santander también durante 12 años añadía además 7.500, con lo cual pues se decantó precisamente por ella. La estación marítima, la estación de biología marina, como se la conoce habitualmente, peregrinó por muchas sedes provisionales por la ciudad. En principio estuvo en un hotelito en lo que es hoy la segunda playa, que ya sabéis que no se llama así inicialmente, sino se llamaba la playa de Castañeda, porque allí había una familia, Fernández Castañeda, que tenía mucha influencia. Yo creo que este hotelito se lo alquilan a la estación y entonces ahí se ponen los primeros, el primer laboratorio, el personal acarrea el agua, lo trae de la playa para los acuarios. Luego, ese alquiler caducó y entonces se hizo otra sede en la calle, en la Avenida de los Castros, en edificios donde ya no existen. Y la más importante fue la que se estableció en el número 19 de la calle Castelar, que yo no sé lo que habrá ahora en el 19, pero ahí se estableció en 2 o 3 pisos durante un cierto tiempo. Y si habéis visto fotos, y entonces en Puerto Chico pues se construyeron unos barracones de madera, donde precisamente se ponían los acuarios, etcétera, y se hacían las disecciones, ¿no? Y finalmente, y eso los que tenemos cierta edad lo hemos visto, ¿no? Se construyó después de mucho tiempo lo que se llamó el pabellón de Molnedo, es decir, de lo que está en Puerto Chico, un pabellón que estaba adosado a la antigua fábrica de gas y que desapareció en 1970 y tantos, algo así, al hacerse el Instituto Español de Oceanografía. Allí
durante mucho tiempo estuvo, y estuvo lo mejor, estaba la ballena que veíamos, etcétera, ¿no? Como uno de los espectáculos más importantes. Bueno, luego, con el paso del tiempo, la estación finalmente se transformó en lo que es hoy el Instituto Español de Oceanografía, pero eso ya es otra historia. Bueno, simplemente quiero mencionar dos hechos por la trascendencia que tienen y por la novedad que representan, por decirlo así, en esa época, y es que uno es, y coinciden, uno es un dictamen que elabora la Diputación Provincial de Santander para justificar el apoyo a la estación de biología marina en la ciudad, y otro es lo que dice Menéndez Pelayo a propósito de un fenómeno que sufrió en dos ocasiones Augusto González de Linares y su estación. No solamente pues tuvo que trabajar con medios muy precarios, ¿no?, sino que cuando entraban en el gobierno los conservadores, pues le amenazaban con retirar el presupuesto o simplemente de hacerla desaparecer. Entonces, el primero es el de el informe de la Diputación de Santander, donde dice lo siguiente: se trata en efecto de establecimientos científicos por su misma naturaleza, que por su misma naturaleza han de fundarse en la mayoría de los casos lejos de los grandes centros docentes, que estarán consagrados por necesidad interna a la investigación y la enseñanza superior, que serán foco de cultura descentralizada, núcleos quizá de futuras universidades. Aquí está dando una idea clave que todavía no se ha puesto en marcha, que es que los centros universitarios tienen que instalarse allí donde están los centros de investigación y no a la inversa. Bueno, y a su vez utilizan la expresión, en ese momento no sé qué se entendería por ello, pero dicen estos señores en el año 1890 que para lograr su autonomía bien entendida, lo que hay que hacer es renovar, se entiende la autonomía de Cantabria, es renovar su educación científica y técnica. Y Menéndez Pelayo pues tuvo que ayudar a González de Linares precisamente respondiendo a una petición que le hace él, puesto que en ese momento el ministro de turno, Santos y Sasa, pues amenazaba precisamente con hacer desaparecer a esta institución. Entonces, Augusto González de Linares y Menéndez Pelayo pensaban de forma muy distinta, ideológicamente eran muy diferentes, ¿no? Pero Augusto admiraba a Menéndez Pelayo, ¿no?, y lo defendía y consideraba que era un sabio, ¿no?, y que además lo admiraba porque cuando se metían con Menéndez Pelayo los reaccionarios, él lo festejaba diciendo que había salido, ¿no?, bien y se había defendido bien. Y entonces, pues Menéndez Pelayo estuvo muy ligado al Partido Conservador, ¿no?, especialmente a Cánovas, y entonces acudió a él para que intercediese precisamente en su favor, y lo hizo, y entonces le argumentó a Cánovas algo semejante a lo que los diputados de Santander decían, y simplemente hago un extracto, porque dice, bueno, que mi amigo, pues, etcétera, pues ya no se dedica a estas ideas del krausismo, sino se dedica a la ciencia, cosa que era falsa, porque González de Linares fue krausista toda su vida, ¿no? Y dice, y en cuanto puedo juzgar de estas cosas, creo que es un centro científico que honra a España, que con el tiempo podría ser el núcleo de una verdadera facultad de ciencias a la moderna, que en vez del estudio formalista y rutinario que ahora se da
en las universidades habituase a nuestros alumnos a la observación y experimentación directa del mundo físico. Y más adelante, cuando haga la última edición de la ciencia, dirá exactamente igual. No sé cómo voy de tiempo. Escaso. Bueno, 5 minutillos sí me quedan, ¿no? Bueno, pues entonces, para acabar y para no irme... Bueno, y después hay otra intervención, pero no vamos de él, puesto que tiene que ver con el presupuesto y también lo consigue, etcétera. Y finalmente, pues en 1904, don Augusto muere. Y murió un 1 de mayo. Y entonces hubo una extraordinaria manifestación de duelo en toda la ciudad, ¿no? Puesto que era un personaje que despertaba, sobre todo en el ámbito más liberal, etcétera, mucha simpatía. Entonces, como la conferencia se titula precisamente, aunque ya lo he intercalado, ¿no?, o hace una distinción entre su biografía, por decirlo así, su semblanza y el legado, pues sobre el legado, para no irme por las ramas, voy a leer unas páginas y con esto finalizo ya. La aportación de González de Linares a la historia intelectual y científica de la España contemporánea se puede dividir en dos grandes apartados: su legado literario y su contribución profesional. Por lo que se refiere a los textos publicados, lo primero que tenemos que decir es que se trata de un número relativamente escaso, y para esto quería yo el libro. Este libro pone obra completa, y entonces efectivamente es la obra completa, pero desde las páginas que tiene este libro, los artículos, que son los únicos que publicó de González de Linares, son 400 páginas, o sea que no es una producción muy abundante. Bueno, estos textos contienen recensiones e informaciones de publicaciones recientes, de historia natural, fundamentalmente incluyen resúmenes de cursos o conferencias sobre geología, geografía, botánica y zoología, con una referencia especial a Haeckel. Los más extensos los constituyen reflexiones de carácter filosófico, con incursiones en la filosofía de la naturaleza, la epistemología y la historia de la ciencia. Solo 5 de sus textos hacen referencia a la biología marina propiamente dicha. En ese sentido, González de Linares no fue un especialista en el sentido que hoy damos a este término, sino un naturalista, como se decía entonces, es decir, que cultivaba todo el elenco de las ciencias naturales. Un naturalista que trabajó en varias ciencias, completando sus hallazgos científicos con una filosofía de la naturaleza con sello propio. Así, por ejemplo, en geología descubrió la existencia del beáldico o bealdense en España, que es una formación geológica de la era secundaria en la que se desarrollaron los grandes reptiles, o sea, descubrió, y aquí en Cantabria, pues fósiles de ellos, ¿no? En botánica hizo alguna incursión en el estudio de la célula vegetal, llegando a identificar una nueva especie de planta cuya publicación, como solía ser habitual en él, dejó en otras manos. En zoología clasificó un briozoo y una esponja, ambos fluviales, mientras que en zoología marina se especializó en espongiarios y celenterios. La escasez de resultados científicos publicados por parte de González de Linares no significaba falta de investigación, sino ausencia de circulación y difusión en el seno de la comunidad científica pertinente. Esta circunstancia viene motivada por una estricta exigencia intelectual por parte de su autor para alcanzar la certeza en el conocimiento, acorde con una concepción de la verdad científica dotada de valores para él absolutos. Ante la imposibilidad de efectuar las consultas pertinentes por falta de medios bibliográficos que le permitieran determinar la novedad de su hallazgo, prefirió guardar silencio, sin que los resultados de su trabajo vieran la luz, y prefirió afrontar el riesgo del error
permaneciendo aquellos bien como inéditos en soportes difícilmente abordables más de 100 años después o en manos de otros colegas a los que generosamente hizo entrega de los mismos para su estudio y difusión, los cuales, en señal de reconocimiento, agregaron su apellido en la nomenclatura de una planta y de un crustáceo, ¿no? Y que pone Linarese, ¿no? en la nomenclatura. Bien, respecto de la contribución profesional, la más destacada que González de Linares hizo a la ciencia española fue su labor al frente de la Estación Marítima de Zoología y Botánica Experimentales de Santander, cuya puesta en marcha se debe tanto a él en calidad de primer director como al grupo de escasos colaboradores de que se rodeó. Nuestro naturalista participó directamente en el trabajo de campo que se puso en marcha nada más entrar en funcionamiento la estación, drenando suelos, recogiendo muestras y especímenes de animales marinos para examinarlos y clasificarlos con posterioridad en el laboratorio usando las técnicas que él conocía, microtómicas, ¿no? Microscópicas y micrográficas propias de su época. De muchos de ellas se representaron, o muchos de estas investigaciones se representaron en acuarelas, destacando, como decía antes, el trabajo de Luis de la Vega y Béter. El resultado de este trabajo se materializó en la más importante colección de fauna marina existente en España. A excepción de los protozoos, no existe ninguna clase zoológica que no esté representada, como lo atestiguan los miles de frascos en que se conservan los ejemplares, algunos de los cuales se exhiben en el actual Museo Marítimo del Cantábrico de Santander, junto con los esqueletos de grandes mamíferos. Pero los presupuestos epistemológicos, a los cuales me he referido ya, ¿no? de los que gozaba González de Linares, no podían ser ajenos a una institución científica como la que él dirigía, de modo tal que a la difusión del conocimiento de la fauna que representaba la exhibición de los animales conservados en formol, se sumaba también la construcción de unos acuarios donde mostrar los ejemplares vivos para disfrute del público interesado. Durante años, mediante un programa oficial de pensionados, orientado por Giner de los Ríos e Ignacio Bolívar, el Laboratorio de Biología Marina de Santander se convirtió en un centro de formación de posgraduados, contando además con la presencia circunstancial de importantes científicos del momento. Cada año la estación recibía a 2 pensionados cuya estancia podía durar entre 6 u 8 meses, debiendo superar un curso práctico de zoología marina. A ellos se unían los procedentes de otras instituciones, como centros de investigación y enseñanza, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, a título de ejemplo se pueden destacar los nombres de científicos muy importantes en esa época en el campo de las ciencias naturales, como Manuel Cazurro, Luis Alaejos, Antonio Zulueta, Orestes Cendrero Curiel y Luis Simarro. Pero si esta labor de formación se ponía en práctica en cumplimiento del primero de los 3 objetivos fundacionales, ¿no? A la estación se le exigía también un tercero, que consistía en dotar de colecciones científicas a los museos y establecimientos de enseñanza de toda España. Y sobre esta labor de difusión de la ciencia se ocupa también la memoria del profesor Rioja, que fue el que sustituye cuando desapareció González de Linares. Con sumo detalle nos da cuenta de las colecciones de ejemplares marinos, bien completas, bien parciales, enviadas a determinados centros de enseñanza, museos y laboratorios, especificando tanto la fecha como el número de especies, totalizando varios miles para 53 centros receptores, de los cuales están aquí varios nombres que no citaré para no cansaros. Podemos concluir, al fin, la maravillosa palabra, concluir que estamos ante un intelectual de arraigadas convicciones progresistas,
que se situó en la vanguardia con sus compromisos morales e intelectuales. Fue el primer catedrático de España que se levantó contra el decreto del Marqués de Orobio en la segunda cuestión universitaria, además de ser uno de los primeros naturalistas que defendió públicamente las ideas evolucionistas. Se encuentra entre los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza y finalmente fue el primer científico que fundó en España un establecimiento de biología marina. Creemos que para hacerse una idea cabal de su importancia se hace preciso realizar una valoración de conjunto que tenga en cuenta sus aportaciones filosóficas, sus contribuciones científicas y su labor institucional. Y solo tomando todo ello en consideración podremos sostener que estamos ante una personalidad sobresaliente perdón, en el panorama intelectual de la España de la Restauración, de la que Cantabria puede sentirse orgullosa. Muchas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias, Carlos, por esta preciosa conferencia y muchas gracias también por el trabajo que te ha llevado a hacer esta obra completa y recuperar y bueno, poner en valor a este personaje de Cantabria, Augusto González de Linares. Y ahora, bueno, si te parece bien, contestar alguna pregunta que tengan Encantado. las personas que están aquí asistiendo. No, es que oyendo todo lo que, bueno, que me ha encantado la exposición y Sí. no, y quería preguntar, con todo el material que hay, siendo de las primeras estaciones marítimas de biología marina que ha habido en España, ¿cómo no se creó aquí una facultad de ciencias biológicas? Ah, No lo entiendo. interesante pregunta. Sí, sí, sí. Sí, esa pregunta, por ejemplo, es muy... yo que procedo del campo de las humanidades, ¿no? Es muy paralela a la pregunta que se hace, ¿y cómo aquí, que ha habido una tradición literaria, no hay una facultad de este tipo, ¿no? Pues no la hay. O sea, aquí cuando empezó la universidad ya se sabe que la Universidad de Cantabria empezó por una escuela técnica superior, la Escuela de Ingenieros de Caminos, ¿no? Que es una forma un poco extraña de comenzar una universidad, ¿no? Pero bueno, así empezó. Y luego se fueron poniendo, pues, facultades en función, bueno, pues como siempre, de la presión, de las autoridades, de los intelectuales, de la prensa, de la opinión pública, etcétera. Y en el campo, efectivamente, de las ciencias, pues se creó la facultad de ciencias físicas, y luego matemáticas, y luego, pues, muchas escuelas de ingeniería. Por eso algunos compañeros, cuando estábamos en la facultad, decíamos, sarcásticamente decían la Universidad Politécnica de Cantabria, ¿no? A cambio, y ahí está María Ángeles, hay una facultad de medicina, que esa precisamente sí responde, esa sería probablemente la única que responde perfectamente, porque además, bueno, está en la propia ley, ¿no?, a la existencia previa de un gran hospital, ¿no? Y allí, por ejemplo, pues bueno, pues se enseña biología, entre otras cosas, ¿no? Claro, pero ¿por qué no se puso esta facultad de ciencias naturales? Pues bueno, no te lo puedo decir el por qué. Supongo que sean muchas causas. Igual un poco pesada, más filosófica. Bueno, que no haya que pensar mucho, Gerardo. O sea, sí. ¿Por qué escribió tan poco? Y esa es, digamos, la otra. A mí siempre me ha parecido que el krausismo era una metafísica, algo así como aceite, y el positivismo, la ciencia experimental, pues algo más concreto, ¿no? Más, y como que en Linares hay las dos cosas, ¿no? sí.
yo no sé si se puede hablar de clausopositivismo, si es una invención. El agua y el aceite no se mezclan, ¿no? ¿Se puede hablar de eso en Linares, clausopositivismo? Bueno, y yo ahí he discutido con algún colega sobre esto. Me parece que esto lo ha hecho de la Autónoma de Madrid, Hermida Llano, ¿no? Durante un tiempo pensé, antes de leer toda la obra de Linares, que él se podía incluir dentro de esa tradición, es decir, en fin, simplificando mucho para los que no estén un poco al tanto de ello, por lo cual no tienen que disculparse, claro, es que hubo a finales del siglo XIX, hubo un desarrollo de una inclinación del krausismo hacia la gran corriente en toda Europa intelectual y filosófica que se conocía como el positivismo, ¿no? Que tuvo un desarrollo muy importante en Francia, ¿no? Con Comte, con Taine, en Inglaterra con Spencer, etcétera, etcétera, y con otros, ¿no? Bueno, y en España hubo también, ¿no?, esto. Y entonces, durante algún tiempo en España, y hay pues los famosos libros de Diego Núñez, etcétera, ser positivista era equivalente a ser científico, es decir, el científico en cuanto que investiga lo concreto, no lo abstracto, ¿no?, y experimenta, ¿no?, y lo justifica, etcétera, etcétera, pues se mueve de esta tradición que es una exaltación, ¿no?, del conocimiento científico como el único, por decirlo así, que da legitimidad al pensamiento humano. Bueno, yo, por lo que he visto de González de Linares, yo creo que él llega a las convicciones evolucionistas y científicas por ser krausista, no por ser positivista. Y hay algunos textos de él y de otros autores que van incluso más allá de que el positivismo estaba ya en el propio Krause, es decir, estaba ya inscrito como algo que iba necesariamente al evolucionismo y al cultivo de la propia ciencia, pero claro, cultivada con ese rango. González de Linares conocía el positivismo y lo cita a veces, cita a Spencer y cita a Comte, etcétera, pero yo no lo pondría dentro de esa orientación que, si no recuerdo mal, se debe a Posada, el libro de Posada que se llama Krauso-positivismo. Creo que no, es decir, que más bien habría que ponerlo en algún discípulo de Salmerón, como por ejemplo Samper y Miquel, etcétera, etcétera, creo. Bueno, pero bueno, esto es discutible, ¿no? Luego, ¿por qué escribió tan poco? Y su amigo Menéndez Pelayo, por ejemplo, que vivió prácticamente igual, escribió tanto, ¿no? Es decir, tiene 60 y tantos tomos o obras completas, y lo que tiene aquí, ¿no? Bueno, pues no lo sé, es decir, no sabría por qué cuál sería la explicación. No, eso se lo han reprochado a algunos como un demérito en su categoría como científico, ¿no?, que tiene, digamos, poca obra publicada. Lo que pasa es que yo creo que él, cuando alcanzó ya una dimensión institucional, cuando le hicieron director y puso en marcha la institución, su actividad fue fundamentalmente profesional, dedicada a investigar. Él iba a las bajamares por aquí y se metía y buscaba los animalillos, etcétera, y tenía que hacerse cargo de una serie de gestiones, ¿no?, y atender a los becarios, etcétera, etcétera, dar cuenta, o sea, luchar incluso por el presupuesto. Y entonces, pues si hubiera tenido otra dimensión y si hubiera trabajado en una facultad, con un laboratorio, etcétera, luego pues tuvo una vida que se cortó cuando fue
expulsado de la universidad, probablemente podría haber desarrollado ahí una carrera científica importante que no pudo, y tuvo que no revisitarse, sino reconstruirse y convertirse en un biólogo marino, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, esto es todo muy, muy circunstancial. Quizá una de las características de él, abundando en lo que yo indicaba antes, es que, por ejemplo, él se convirtió en doctor en ciencias naturales en el año 1871 en la Universidad de Madrid, en la Universidad Central, como se decía entonces. Bueno, hasta bien entrado, hasta entrado el siglo XX, principios, en España el doctorado solo se podía hacer en Madrid, ¿no? Y quien dirigía durante bastante tiempo el doctorado fue precisamente Giner de los Ríos. Bueno, pues la tesis doctoral de González de Linares, pues por un azar de estos la descubrí yo. Es decir, en fin, está mal decirlo, pero entre los muchos... y está aquí publicada, ¿no? Entre los muchos archivos que tuve que visitar, uno de ellos es el Archivo Histórico Nacional, que está ahí en el Consejo, en Madrid. ¿Y por qué? Pues porque el Archivo Histórico Nacional, entre otras cosas, conserva los expedientes de los estudiantes de la Universidad Central de Madrid. Y ahí estaba el suyo. Entonces, viendo su expediente, viendo las asignaturas que había cursado, todo eso, me encuentro con unas cuartillas, ¿no? Pero eran unas cuartillas, o sea, de un cuarto así, con una grapa, no sé, de unas 20 páginas y tal, y indagando, esa fue su tesis doctoral. Entonces, como todos sabemos, las tesis doctorales pues eran muy parcas en cuanto a extensión. Había un curso de doctorado con asignaturas, etcétera, pero nada que ver con los ladrillos que hacemos ahora, etcétera, ¿no? Y entonces esa tesis doctoral era sobre epistemología, era sobre la ciencia, lo que era la ciencia, la historia natural, ¿no? Con lo cual no era la tesis de un científico, por decirlo así, ¿no? Sino de un filósofo de la naturaleza, que es como se consideraba él. Entonces, esta mezcla de personalidades en él, pues es un caso llamativo, ¿no? Un caso singular que se puede calificar positiva o negativamente, como cada uno quiera. Sí, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Sí? Sobre ese tema, hay mucho escrito por parte de mis colegas, los prehistoriadores, ¿no? Lo que yo sé es que, lo poco que sé de eso, es que la comunidad científica internacional, sobre todo los franceses, pues lo descartaron, ¿no? Y lo consideraron que era una invención, etcétera. Cartillac, si no recuerdo mal, el cual luego reconoció y fue donde su hija mayor, ¿no? Donde la hija se llamaba María, ¿no? La que descubrió y dijo, papá, bueyes, ¿no? Cuando vio eso. Bueno, y rectificó. Y entonces hubo una serie de consultas a prehistoriadores, paleontólogos y científicos de la época. Y algunos decían que, que eso era una cosa muy reciente, que era alguien que había entrado en las cuevas y había pintado eso. Otros decían que eran de los romanos, ¿no? Que estaban ahí desde esa época y tal, pero que nada que ver con la prehistoria.
y se dirigieron a algunos prehistoriadores, entre ellos Vilanova, que era uno muy importante, y que además valoraba mucho a González de Linares, se decantó por la antigüedad. Lo que pasa es que llevó el agua a su molino y lo interpretó como una especie de, ¿no?, justificación del creacionismo, ¿no?, por decirlo así. González de Linares fue llamado también como experto y entonces consideró que las cuevas tenían una antigüedad prehistórica, ¿no? Y se basó en algunas cuevas que él había visto, supongo que por alguna fotografía así prehistóricas de África, y luego argumentándolo desde el punto de vista evolucionista. Y entonces fue uno de los que, y presentó además esto, si no recuerdo mal, en una sesión en la Sociedad Española de Historia Natural, que entonces era muy importante, de las que se fundaron en esa época, y aparece recogido en el boletín de esa. Eso es lo que te puedo decir de ella. Pues, hombre, yo creo que ahí coincidieron plenamente, ¿no? Lo que yo no sé si se llegaron a conocer personalmente, no sé cuándo murió. ¿Cuándo murió Saide Sautola? Bueno, consulta en Google y tal y este. Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por estar aquí esta tarde y bueno, pues muchas gracias, Carlos. Hasta la Gracias a próxima. todos vosotros.